María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Vamos a aprovechar lo mejor posible el tiempo. Estamos a 14 minutos de las 8 de la mañana en comunicación con el delegado presidencial en la provincia de Arauco, Humberto Toro. Delegado, muy buenos días. Delegado, buenos días. Ahí estaba el delegado, lo tenía. Buenos días, delegado. Hola, buenos días. Aquí, buen día, ¿cómo estás? Bien, pues estábamos nosotros aquí con María José empezando el pelambre, diciendo que cómo se llama, nosotros habíamos contactado, que usted no estaba, pero me imagino que estará recibiendo llamados de La Moneda a esta hora de la mañana porque anoche hubo una jornada de extrema violencia en su territorio, delegado. Así es, terminamos cerca de las 5 de la mañana más o menos en el terreno. Y en la mañana también dando a conocer, digamos, la situación, revisando algunos temas. Tenemos también una reunión con la ministra de Interior, pero por otros temas un ratito más, media hora más. Así que estaba lleno, digamos. Delegado, nosotros mostramos un audio que está disponible en sabes.cl de una situación en particular que se produjo en alguna ruta con una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia, en donde se escucha la voz de una mujer que a través del sistema de altavoz de la ambulancia ruega que por favor despejen el camino. ¿Qué pasó con esta ambulancia, delegado? Finalmente logra llegar al hospital, me imagino que de Cañete. ¿Qué pasó? ¿Tiene usted antecedentes respecto de esa situación en particular? Sí, lo que pasa es que anoche precisamente ahí en el kilómetro 7 de la ruta P72, que es la que une Tirúa con Caete, que hubo un atentado incendiario. Hay una persona que venía llegando al lugar, digamos, de residencia. Con su tractor se dio cuenta de que al interior del galpón había unos sujetos que estaban escondidos, entonces retrocedió rápidamente con su tractor y le comenzaron a disparar. Esta persona tiene perdigones en su cara, en su brazo, en parte del cuerpo, y cuando hace todo el esfuerzo por llegar hacia la ruta para poder arrancar, luego de eso, para evitar que llegaran carabineros, voltearon algunos árboles. Yeah. Y en ese volteo de árboles, claro, quedó la ambulancia posteriormente, digamos, sin poder pasar, y era el clamor de una de las familiares, ¿no es cierto?, que pedía de que pudiera ir a buscar a su hermano, que estaba al otro lado herido. Y después, posteriormente, también pasó una situación compleja porque, como eso viene una curva, en ese lugar venía un vehículo que chocó con uno de los árboles, y 3 personas que venían en el vehículo también resultaron heridas. Todos están bien, sin riesgo vital. Fueron atendidas 2 en el hospital de Cañete, 1 en el hospital de Tirúa, y la persona que fue herida con perdigones estuvo en el hospital de Cañete, está bien, se les trajeron algunos de los perdigones, pero quedó hospitalizado porque tenía una fractura en el dedo meñique. Esa fue la situación que ocurrió anoche en uno de los atentados, porque hubieron 2. Posteriormente también tuvimos otro en otro sector de la misma ruta. Delegado, bueno, lo que usted está describiendo, ¿cómo se llama? Es bastante complejo, evidentemente. Grafica con mucha solidez momentos de extrema tensión y también de extrema violencia. Sin embargo, nosotros comparamos estos hechos que ocurrieron anoche en Cañete con las declaraciones de Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, y uno no encuentra que haya correspondencia en atentados de esta naturaleza, en quema de viviendas, en ataque a personas, a trabajadores, con la reivindicación que intenta consolidar como legítima, ¿cierto?, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que es la recuperación de tierras y la recuperación de árboles que ellos dicen son robados por las forestales. Entonces, hay, digamos, una situación que es condenable desde el punto de vista del Estado de Derecho de las declaraciones de Héctor Yaitul, pero además no hay correspondencia
con esto que fue reivindicado por la resistencia mapuche lafkenche que ocurrió anoche en Cañete. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, lo que pasa es que la CAM durante bastantes años ha venido sufriendo una serie de divisiones, y en que cada una de sus divisiones se ha ido radicalizando más. Se dividió una, la CAM, y apareció la UAN, después apareció la Vasqueche, y así sucesivamente otras más. Lo que indica es que precisamente hay una cosa muy clara para establecer, de que la constitución de los grupos que buscan la violencia como camino no para resolver lo que a ellos les parece entre comillas justo, la historia ha indicado no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en otras partes, que al final esa lógica va cada vez más, en la medida que ellos suponen que no van encontrando los caminos de solución, se van radicalizando más. Y cuando el grupo matriz quiere aparentemente seguir una determinada directriz, otros miembros van ya no creyendo, y por tanto se van, como te señalo, radicalizando, y a la medida que se van radicalizando, van aumentando los grados de violencia, claro. Y por lo tanto la situación, ¿no es cierto?, de desestabilización de la convivencia en un determinado territorio. Y eso es una cosa casi común que ocurre con estos grupos, y por eso que la CAN se ha ido dividiendo, la segunda división se vuelve a dividir en una tercera, la tercera en una cuarta, y así sucesivamente, y en la medida que se va radicalizando ya la última, la primera, que es el caso de la CAM, la única forma que tiene como para poder recuperar espacio o legitimidad o liderazgo se radicaliza mucho más que la última, de tal manera, ¿no es cierto?, de ir al rescate. Claro, y eso como una tipo de escala de radicalización, delegado. Así es. Esa es la típica desviación que tienen los grupos que piensan que la violencia es el camino para resolver los problemas. Pero esa es la comprensión de la realidad, también con antecedentes tal vez de otros acontecimientos en otras partes del mundo, pero yo creo que las medidas del gobierno deben ir justamente a frenar esa radicalización, y esa es la percepción también que tiene mucha parte de la ciudadanía, que finalmente Héctor Yaitul puede decir y hacer lo que quiere. ¿Cómo se detiene esta radicalización finalmente? Es que ahí también hay que tener un cuidado, porque uno puede pensar, por lo tanto, que aquí son grandes grupos. Okay. Una cosa es la radicalización y las acciones violentas, que evidentemente son complejas. Pero otra cosa es saber si efectivamente al interior de su territorio hay un verdadero seguimiento por parte de los representantes de ese territorio, que son las comunidades. Y cuando uno está dentro del territorio y conversa con las comunidades, nosotros ya hemos conversado, pero con muchas comunidades, articulando el tema de las mesas territoriales, estamos trabajando con el gobierno, con los distintos CEREMI, ya en particular sobre los distintos temas. Tú te das cuenta que las comunidades no están en esa lógica, y que las comunidades están cansadas respecto a lo que está pasando. Ayer, por ejemplo, las personas que chocaron, producto de estos árboles que estaban en la carretera, y yo conversaba con el familiar que estábamos ahí en el hospital, y son mapuches, y ella me decía, pero es que esto es inconcebible, ¿no? Y me decía, nuestras comunidades están absolutamente lejanas de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que mayoritariamente las comunidades mapuche no están, ni han estado nunca en esta lógica. Es más, hay una encuesta, ¿no es cierto?, que aplicó la CADEM respecto a eso, que ratifica algo que nosotros lo percibimos en la realidad, en el dato concreto. Por lo tanto, estos son grupos que están algunos vinculados a un negocio, algunos negocios de la madera, otros porque efectivamente reciben muchos recursos de apoyo del extranjero respecto, digamos, a sus lenguajes, ¿no?, tan grandilocuentes que desarrollan, porque en la medida que dicen muchas cosas reciben más recursos y apoyo, digamos, de personas que nosotros conocemos fundamentalmente en Europa y en otros lados, que quieren vivir las revoluciones y adhieren a estos procesos. Oye, Fernando Fuentealba, tú sabes, dirigente de las víctimas de la violencia, dice: basta de terrorismo en Arauco, nos escribe, gobierno cómplice e inepto, estado de emergencia inoperante. Son juicios que está en este minuto escribiéndonos
delegado. Fernando Fuentealba, ¿qué opinión le merece esto que afirma? Y además, como Fernando Fuentealba tocó el tema del estado de emergencia, Sí. porque la semana pasada también tuvimos acá en Buena Costumbre a René Muñoz, que es presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, y él dijo que el estado de excepción a ellos no les ha significado una mejora en cuanto a la paz social y a poder proteger también el negocio, ¿verdad? Que no le quemen maquinaria, Sí. que no entren a estos fondos donde se está cortando madera. Entonces, hay un punto de inflexión ahí, el estado de emergencia ya está dejando de surgir efectos. A ver, lo que pasa es que en un territorio tan amplio, nosotros siempre hemos dicho, es evidente que vamos a tener eventos. Lo que tenemos que medir es que, por ejemplo, ¿cuáles son los datos concretos? Nosotros teníamos una serie de hechos más que ocurrían en el territorio. Por ejemplo, los asaltos en la ruta P72 y en la P60R de Contulmo. Robo de vehículos en esa carretera, prácticamente los vehículos no podían pasar, la gente, porque efectivamente ocurrían hechos complejos. Entonces, si uno va viendo cuáles cosas van ido resultando en la medida de esta vigilancia, evidentemente hemos ido bajando significativamente hechos como eso. Hoy ya se puede transitar, no es el temor, digamos, que se tenía antes respecto a esos asaltos y esos robos. Entonces, por lo tanto, el estado de excepción ha ayudado en esa perspectiva. Evidentemente, como te digo, vamos a seguir teniendo eventos como estos de estos grupos, pero en paralelo a eso está la otra articulación que se está trabajando con las comunidades, que se está articulando y por lo tanto cada vez más van quedando aislados. Ahora, en la medida que van quedando aislados, y esa experiencia también la tuve en 2014-2018, es que en esa medida también estos grupos que empiezan a sentir de que ya no tienen mucha relación con las comunidades de los territorios, empiezan a golpear también. Y eso es parte, digamos, de procesos que uno tiene que considerar. Y por otro lado, hay que ver qué pasa, digamos, respecto a algunos eventos que ocurren en el territorio. Por ejemplo, claro, anoche no es así, pero hay ciertas quemas o hay ciertos atentados que tienen que ver con algunas rivalidades internas. Entonces, no todo lo podemos nosotros especificar en función de atentados, sino que también en otros hechos. Por eso nosotros nos cuesta cuando empiezan a llamar qué es lo que pasó, qué fue el incendiario, qué fue el grupo. Uno tiene que primero conocer oficialmente qué ocurrió, qué pasó, quiénes son los actores, dónde se quemó, qué es lo que se quemó, para saber exactamente si corresponde a un atentado propiamente tal del que uno conoce en contra del Estado, etcétera, o de reivindicación territorial, o son a veces, digamos, ciertos líos que hay en el interior del territorio que también al interior de los propios grupos se producen hechos, digamos, sí, de este tipo. Entonces, todo eso, y tú lo sabes muy bien, Álvaro, y todo eso nosotros tenemos que tipificarlo muy muy bien. Lo que pasa es que a la gente le cuesta entender todas estas distinciones, delegado. O sea, porque resulta que en el análisis que está haciendo usted, que digamos, especialista en la materia, tiene muchos años de trabajo ahí en la provincia de Arauco, uno entiende muchas cosas, pero también le quedan dando vuelta a otras, como por ejemplo comprender que Héctor Yaitul ya no es el hombre más radical de los movimientos mapuches, y sin embargo él es el que hoy día la opinión pública lo tiene como la persona que está diciendo lo que se le ocurre, reivindicando el robo de madera, intentando establecer que se trata de una recuperación, legitimando el ataque a el gran capital representado por las empresas forestales. Y resulta que Héctor Yaitul, frente a la resistencia mapuche lafkenche, pareciera ser un aprendiz nomás de agitador. Entonces, igual el asunto se torna complejo con ese propio análisis que hace usted, pues, delegado, a mi juicio por lo menos. Sí, claro, pero lo importante es que a partir de lo que tú mismo me señalas, Álvaro, es que a mucha boca, poca realidad, porque en estricto rigor, Yaitul no representa a las comunidades mapuches del territorio. A las pacíficas, dice usted. Sí, claro, es que para serte franco, el porcentaje más alto de comunidades pacíficas están en el territorio. Como comunidades, yo te diría, casi el 100% son pacíficos. Hay algunas que se les llaman radicalizadas porque están tomadas por algunos de los dirigentes más duros, pero el porcentaje altísimo, cercano al 100%, son comunidades absolutamente pacíficas. Ellos, por eso te digo, ellos tienen una vocería y hablan desde el punto de vista político. Yo quiero decir, entre el 2014 y el 2018, en lo cual avanzamos significativamente en las mesas territoriales, jamás, nunca
tuve que hablar con Héctor Yaitul para resolver los problemas de la provincia de Arauco. Nunca me tuve que sentar, ni siquiera un diálogo, ni siquiera conversar un café, ni a decirle, mira, podemos trabajar. ¿El gobierno sabe dónde vive Héctor Yaitul, delegado? O sea, nosotros, todo el mundo sabemos de dónde viene Héctor y lo que hace Yaitul. No es nuestra, o sea, es nuestra preocupación por los atentados que hace, pero él no es la figura ni representa la voz del pueblo. Pero la pregunta es súper directa. ¿El gobierno sabe dónde está Héctor Yaitul? Bueno, inteligencia y gabinete siempre se sabe dónde están las personas. ¿Y por qué no lo detienen entonces si saben dónde está? Perdón, pero es que por eso te digo. Por eso te digo, el mismo fiscal nacional ha dicho, digamos, las razones por las cuales tiene que detenerse alguna persona y si efectivamente es delito no. Por eso es que el tercer camino que está haciendo Álvaro es precisamente el fortalecimiento de las policías, de la inteligencia. Se constituyó el Consejo Nacional y el Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Allí se están desarrollando acciones no participativas, donde están todos los actores, de tal manera que la acumulación de pruebas, el perseguimiento, digamos, contra estos grupos sea de tal magnitud que efectivamente al interior del Ministerio Público no haya ninguna duda, haya plena certeza con esas pruebas para efectivamente meterlo donde tiene que estar ubicado, que es la cárcel. Por eso que es otra línea también. Entonces lo que tenemos que ver es que aquí hay un ataque frontal al crimen organizado que está vinculado al tema del estado de excepción, al trabajo en el territorio con las comunidades y al mismo tiempo no perfeccionando a todas las instituciones para que tengamos las pruebas suficientes que permitan que efectivamente cuando tengamos que llevarlo a los tribunales no salga de los tribunales, se vaya directamente a la cárcel. Ese es el punto. Lo dejamos, ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo dejamos seguir trabajando, delegado presidencial en Arauco, Humberto Toro. Muchas gracias por habernos atendido, porque sabemos que la mañana ha sido muy agitada para usted y seguirá siéndolo. Ha dormido poco, además. Yo me imagino. No, delegado, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Igualmente, buenos días. 8 de la mañana con 2 minutos.